Con mucha frecuencia el Espíritu Santo se le atribuyen cosas que Él no ha hecho. Y muy seguido se le da el crédito por otras cosas que Él sí hace. No se le da el crédito necesario. Y es que mucho de lo que el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas no viene con anuncio tan fuerte, con bombos, con platillos o con un estruendo de aplausos. Muchas veces el Espíritu de Dios obra de una manera quieta, tranquila, sutil. Es una forma tan especial que Él tiene de comunicar su verdad a nosotros. Por ejemplo, hay ocasiones en las cuales nosotros nos encontramos abatidos, nos sentimos perdidos sin poder tomar una decisión. En ocasiones tenemos dos opciones, pero no sabemos cuál es la opción mejor. Pensamos mucho en las cosas, si tomamos la opción A, puede pasar esto, y si tomamos la opción B, puede pasar esto otro. Pero algo ocurre de repente que tenemos cierta certeza en tomar una de esas opciones y nos da gusto cuando miramos hacia atrás de haber tomado la opción correcta. Llamamos a eso tener intuición o de alguna u otra manera tener esa corazonada que nos permitió irnos por ese camino. En otras ocasiones podemos entender el significado de un pasaje en las Escrituras, pero no con claridad. Lo leemos, lo escuchamos que se predicaba, pero no lo logramos captar a cabalidad. Hacemos una investigación, buscamos en algún diccionario bíblico o le preguntamos al pastor o a otro líder de la iglesia o consultamos por internet el significado de un pasaje en particular, pero aún con todo eso no logramos captar la esencia de lo que significa. Entonces de repente y sin nada que lo motive, llega una especie de luz a nuestra mente y logramos captar el significado de ese pasaje y nos alegra. Algunos pueden llamar a eso la percepción que podemos tener de lo que hemos estudiado antes acerca de la Biblia. Hay ocasiones en las cuales no nos sentimos con ganas de orar, de hacer nada, absolutamente nada. Nos han pasado situaciones que nos han tirado al suelo, estamos deprimidos, estamos desilusionados, porque cuando queríamos hacer cosas grandes para Dios, nada resultó. Pero aún así, hay algo dentro de nosotros que nos mueve a actuar y aun cuando no tengamos el deseo de hacerlo, nos mueve a tomar decisiones que sabemos aquí en nuestra mente que son correctas, aunque no tengamos el deseo de hacerlo. Algunos de nosotros no sabemos cómo llamar a ese tipo de fenómenos. Es a ese tipo de fenómenos a los cuales me gustaría ponerle un nombre, ficticio, pero un nombre en este momento. Podemos llamarle los impulsos internos no identificados, los inis del espíritu. No me los confunda con los ovnis, esos son los objetos voladores no identificados. Estos inis del espíritu son esa pequeña voz que por ahí en nuestro interior nos dice, no vayas por ahí, no, regrésate, no tomes esta decisión. O quizá, oye, esto es bueno, anímate, arriésgate, vale la pena. El problema es que muchas veces nosotros queremos catalogarlo a lo que estamos acostumbrados, ya sea que le llamemos intuición o corazonada o simplemente percepción de las cosas, es decir, que con nuestros sentidos nos damos una idea de lo que está significando. Tratamos de ponerle etiquetas, nombres, porque queremos pensar con una lógica humana. Pero nos da temor el poder llamar las cosas y llegar a un punto de reconocer que esa voz interior pudiera ser la voz de Dios usando su espíritu. Esas palpitaciones, esos impulsos. Ahora, debemos tener mucho cuidado porque en muchos de los aspectos hay veces en que corremos a uno de los extremos. Por un lado, hay personas que todo pensamiento que le llega a la mente lo consideran como la voz del Espíritu que les está diciendo cosas. Pero por otro lado, para evitar caer en ese tipo de vicios o errores,
Hay quienes pensamos que debemos de pensar meticulosamente y no irnos así nada más porque sí, pensando que es el Espíritu de Dios el que nos está diciendo algo. Y lo tratamos de encajonar y lo tratamos únicamente cuando tenemos que hablar de algún tipo de discusión teológica impersonal. Tratar de distinguir los impulsos del Espíritu no es cosa fácil, hermanos. Aunque sabemos que todos hemos sido hechos a la imagen de Dios, de acuerdo a lo que leemos en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27, compartimos precisamente una esencia especial de Dios. Y aun con todos nuestros aspectos naturales que podemos nosotros recibir, nos cuesta trabajo el poder distinguir esa voz tan especial. Hay personas que prefieren basarse en decir que únicamente lo que leemos, que está escrito, es lo único en lo que tenemos que basarnos. Pero hay una serie de pasajes que veremos hoy que nos ayudan a ponernos en una perspectiva muy distinta en los aspectos en los cuales encajonar y meter dentro de una pequeña cajita el mover y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos, la idea central de este mensaje es la siguiente: Dios a veces se comunica con nosotros a través de impulsos internos no identificados, pero nunca, óigalo bien, contradice a la Escritura que Él nos ha revelado. Lo que Dios muchas veces va a utilizar a comunicarnos a través de sus impulsos, en ningún momento va a contradecir lo que ya está escrito. Y la mayor parte de las veces, lo que el Espíritu nos impulsa a creer o a actuar es precisamente algo que ya está escrito aquí en su palabra. No podemos desconectarnos. Explorar estos impulsos no identificados del Espíritu nos empuja un poco más allá, al área mística o al área misteriosa. Y lo misterioso es que nadie puede saber cómo, cuándo o dónde ese impulso llegará a nosotros que viene del Espíritu. Pero para poder distinguir esa voz interna como del Espíritu y no la voz de lo que yo quiero hacer o de lo que otros quieran que yo haga, yo debo caminar de cerca con Dios. Yo debo conocer su palabra. Yo debo tener ese tiempo de intimidad para aprender a distinguir y aprender a discernir también esa voz tan especial, ese silbo apacible que me está comunicando algo muy particular de acuerdo a su palabra. Nuestro objetivo aquí no es tratar de esclarecer esos misterios. El objetivo con este estudio es poder concientizarnos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que tiene un propósito muy particular de dirigirnos a lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Hay que darle crédito a Él cuando el crédito lo amerita. Y no le debemos de adjudicar todas las cosas simplemente porque es la salida fácil a tratar de atribuirle todas las cosas que ocurren en nuestra vida. Vaya conmigo a las Escrituras para estudiar más de cerca estos pasajes. Dos pasajes en particular que nos van a ayudar en este día. Génesis capítulo 1 y después Salmos 139. Dios a veces se comunica con nosotros a través de impulsos internos no identificados, pero nunca contradice lo que Él ha escrito aquí en su palabra. Veamos primeramente un aspecto importante para responder a la pregunta si Dios se comunica, si Dios quiere decirnos algo. Y ahí en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, aprendemos el primer punto. Hemos sido creados para tener conexión con Dios. Hemos sido creados para tener conexión con Dios. Cuando nosotros vemos el relato de la creación, aquí se nos da una pista acerca de cómo Dios se comunica con los seres humanos. Dios culmina su semana creativa con la creación de los primeros seres humanos sobre la tierra. En Génesis 1:26 leemos lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Voy a hacer una pausa ahí. ¿Sabe usted quién está hablando aquí?
Dios dio estas palabras a Moisés, que es el escritor del libro de Génesis, pero está intuyendo que el que está hablando es Dios el Padre. Pero se da cuenta que él habla en plural, está incluyendo a las otras personas que conforman la deidad o la Trinidad. Estamos hablando de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. El hombre y la mujer juntos reflejan la imagen de Dios. Estos versículos nos indican de que hay algo que distingue al ser humano, a los seres humanos, de todas las cosas creadas, ya sean plantas, ya sean animales, ya sean astros celestiales. Porque solamente el hombre y la mujer fueron creados a la imagen misma de Dios, no los animalitos, por más hermosos que se puedan ver, incluyendo las mascotas que usted tiene. No las plantas, por más bellas y hermosas que adornan los campos. No los astros celestiales que de día podemos ver cómo nos alumbra ese sol, o de noche esa luna. Ninguno de ellos fue hecho a imagen de Dios, solamente el hombre y la mujer. Además, Dios se comunica con su propio pueblo de una manera que no se comunica con los animales. Por ejemplo, los animales tienen instinto. Los seres humanos tenemos imagen. Tenemos una cámara secreta interior que en otros pasajes de la Escritura se denomina como corazón, y no se refiere literalmente al corazón, que es la bomba que está, valga la redundancia, bombeando sangre a todo el cuerpo, sino el centro mismo de nosotros. Nosotros pudiéramos llamarle el espíritu con E minúscula. Salomón escribió en Proverbios 4:23, sobre todas las cosas dice, cuida tu corazón porque de este determina el rumbo de tu vida. Cuida tu espíritu, diríamos nosotros. Sea lo que originalmente haya sido la imagen de Dios, algo cambió cuando nosotros llegamos al relato de Génesis capítulo 5. Vea usted, entre Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 5, ahí ocurrió algo catastrófico para la raza humana y para toda la creación. Entró el pecado en el mundo. Ahora Adán y Eva ya no eran tan inocentes, eran pecadores y estaban alejados de Dios. Incluso hasta se escondieron de Él en una ocasión. Cuando ellos tuvieron su propia descendencia, la imagen ya no era la misma. Vea lo que dice Génesis capítulo 5, versículo 1. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo y los llamó humanos. Versículo 2. Los creó hombre y mujer. Y luego en el versículo 3, cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. ¿Nota usted la diferencia? La creación original del hombre y la mujer es a semejanza de Dios, fueron hechos a imagen de Dios. Pero cuando Adán y Eva tuvieron este hijo, este fue hecho a semejanza de Adán y de Eva. Algo importante había cambiado y es importante que lo notemos. Un teólogo escribió esto al referirse a este pasaje. El pecado dañó el ideal creado por Dios, pero dicho daño seguramente no fue completo. Por esta razón, uno pudiera decir que la imagen de Dios se desfiguró, pero no se borró. Se empañó, mas no se destruyó. En otras palabras, Adán fue creado originalmente para tener esa sensación de conexión y de comunicación con su Creador, pero eso se descompuso cuando el pecado entró en escena. Esa comunicación no se borró por completo, sino que se desfiguró. No se destruyó, sino que se dañó. Lo mismo es cierto actualmente en nuestras vidas, hermanos.
Sin embargo, a diferencia de los animales, podemos conectarnos con nuestro Dios en el interior de una manera que jamás podrán hacerlo nuestras mascotas. Que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, aunque el pecado la haya empañado, seguimos teniendo esa imagen y semejanza. Dios nos ha creado para estar en conexión con Él. Segundo lugar, hemos sido temerosa y maravillosamente diseñados a la imagen de Dios, y esto nos lo asegura el salmista. David en el Salmo 139 nos habla de algo maravilloso que ocurre en el interior del vientre materno cuando Él está formando a ese ser. En lo profundo de nuestro corazón, usted y yo sabemos, aunque no queramos a veces reconocerlo, sabemos que Dios es real. Y también sabemos que hemos sido hechos a su imagen. Fíjense cómo David lo describe en el Salmo 139, versículo 1. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Cuando mis pensamientos, aún cuando yo esté lejos, los conoces. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. No existe ni el más mínimo aspecto de nuestras vidas que Dios no conozca de nosotros. Él lo conoce todo absolutamente. No hay secreto que Él no sepa de usted. No hay pensamiento fugaz. Aún ese pensamiento que tiene en este momento, Dios ya lo vio, escuchó, ya lo vio, ya lo conoció. El punto que David tiene que señalar aquí es que Dios examina, conoce y entiende todo lo que nos pasa. Dios busca hasta las partes más recónditas de nuestro ser, mira todo lo que hacemos y Él lo ve con claridad. No solamente puede ver qué hay ahí, sino cuál es la motivación de eso que está ahí. A Él no lo podemos engañar en ningún sentido. De hecho, el conocimiento de Dios sobre nosotros se remonta al principio de nuestra existencia. Vea cómo lo describe aquí David en el versículo 13 del Salmo 139. Dice, tú, Señor, creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. David, al tomar conciencia de lo que Dios puede hacer, no siente otra cosa más que admiración por la creación de Dios, tan tangible. Una temerosa comprensión de que somos diferentes del resto de la creación. Dios no solo formó la parte material de nosotros, sino también la parte inmaterial de nosotros. La parte material es el cuerpo físico que ustedes pueden ver en una persona. La parte inmaterial es el alma, es el espíritu, es la conciencia, es todo eso que no lo podemos ver. Y todo este sistema completo se activa en el momento en que nosotros venimos a Cristo a través de la conversión. Todo ese sistema, tanto material como inmaterial, cobra un significado que nos pone en sintonía. Es como si un teléfono celular se compra en la tienda y queremos inmediatamente usarlo. Si nosotros no colocamos una tarjeta que se llama SIM, no podrá haber la conexión directa hacia la antena y poder comunicarnos con alguien. Bueno, de igual manera, si nosotros no tenemos esa relación personal con Jesucristo y esa tarjeta SIM, que para mí sería como el Espíritu Santo, no pudiera haber una manera de conectarnos con Él. Y el Espíritu únicamente lo podemos tener cuando hemos confiado en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. ¿Se dan cuenta? A diferencia de los seres humanos, por lo general debemos nosotros ser guiados, no por instinto, sino por esos impulsos que Él coloca dentro de nosotros. Tenemos la presencia convincente del Espíritu de nosotros dentro. ¿Por qué? Porque hemos sido temerosa y maravillosamente diseñados por Dios. Él puso su imagen, Él selló esa imagen en nosotros. Se nos ha dado una personalidad con un alma y un espíritu. El hombre es un alma con un espíritu. Para poder penetrar más allá de la carne y de los huesos que conforman al cuerpo humano,
El Espíritu utiliza la palabra revelada de Dios que ha sido inspirada a través de muchos hombres y que ahora puede traer iluminación cuando la estudiamos. Él utiliza la palabra de Dios para llegar hasta los rincones más profundos de nuestro ser. Es decir, Él llega. Fíjese cómo lo dice el escritor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Sorprendente, ¿no es cierto? A medida que el Espíritu enciende el combustible de la revelación escrita de Dios, la llama, la flama irrumpe sobre nosotros y nos envuelve en una conciencia de lo que tenemos en el interior. Por esa razón es necesario que reconozcamos esos impulsos internos, esos inis, como obra del Espíritu Santo y poder distinguirlos de las pasiones por ahí que surgen medio locadas con cosas que están fuera de la Escritura. Pero es importante que dejemos de llamarle corazonadas o palpitaciones o intuición femenina. Mejor veamos cuáles son y de qué manera podemos darnos cuenta de esos impulsos internos. Y lo podemos hacer como el Señor lo hizo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Como lo hizo con un hombre, un profeta de Dios llamado Elías, y como lo hizo con un apóstol del Señor llamado Pablo. El Espíritu siempre ha estado activo por toda la eternidad. Si usted abre la Biblia en el libro de Génesis, se encuentra que no solamente la presencia misma de Dios haciendo la obra creativa, sino que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. De igual manera, el poder creativo de Dios se hizo a través del Hijo. Desde el principio de la creación, las tres personas de la Trinidad estaban activos. Él ha estado activo guiando y enseñando a las personas hacia el Dios Padre. Como regla general, cada vez que usted lea sobre acontecimientos bíblicos, tenga en mente una cosa. La narrativa no necesariamente es normativa. Cometemos el error cuando leemos narrativa de querer adjudicarnos esa narrativa a nuestra vida. ¿Cuántos? No me respondan porque me voy a sentar a llorar. ¿Cuántos no han dicho: voy a hacer como Gedeón? Señor, si pongo el vellón afuera y llueve, entonces quiere decir que yo haré esto. Eso es erróneo. No podemos adjudicarnos algo que la narrativa nos presenta como algo del diario vivir en nosotros. No siempre, y usted se va a dar cuenta con lo que veremos más adelante, es un patrón la manera como Dios se comunica. Él puede hacerlo como Él quiera, de la manera que Él lo desea y bajo las circunstancias que Él lo desee. Entonces, en otras palabras, un evento resultado de la vida de un individuo en las Escrituras no automáticamente debe parecerse a lo que me ocurre a usted y a mí. Pueden pasarnos muchas cosas, sí, similares, claro, pero no necesariamente tiene que seguir el orden de cómo Dios estuvo relacionándose con sus hijos. El Espíritu de manera activa habló revelación y dio inspiración durante los tiempos bíblicos. Todos ustedes han memorizado desde pequeños la oración conocida como la oración del Padre Nuestro, ¿cierto? Es más, creo que hasta la pueden repetir de memoria. Comencemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino y hagas tu... Páreme ahí antes de que siga diciendo mentiras. Porque usted le está diciendo al Señor que así como en el cielo se hace tu voluntad, aquí en la tierra también se haga su voluntad. Miren, el Señor cuando les dio este modelo de oración a sus discípulos, nunca aquí le pasó por la mente de que ellos la iban a agarrar, se la iban a memorizar y la iban a hacer constantemente como un mantra. Es un modelo. Hay muchos aspectos en las Escrituras que es un modelo que se dan, pero no necesariamente para que lo copiemos al pie de la letra. ¿Cómo quisiera que Mateo 28, 19 y 20 lo copiáramos al pie de la letra? Que dice: por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todas estas cosas. No, esa no les gusta. Esa no. Me gusta la de pide y se os dará. Esa sí nos encanta. No, somos muy buenos para seleccionar algunos pasajes que los creemos al pie de la letra. Pero todas
Todo el consejo de Dios ha sido dado para que nosotros podamos aprender, a corregirnos. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Biblia, excepto el índice y los mapas. Pero todo lo demás que está en medio es inspirado por Dios. ¿Verdad? Con esto en mente hay 4 ejemplos muy importantes que nos van a ayudar a distinguir esos impulsos internos. Porque Dios escoge comunicarse con nosotros de alguna otra manera, haciendo ciertos impulsos que si usted está conectado con Dios a través de su palabra, va a poder distinguirlos. Primero que nada, vamos a ver al profeta Elías en acción. Y el primer punto que quiero llamar su atención es el siguiente. En tiempos de soledad y desesperación, el Espíritu Santo nos impulsa a tener esperanza y aliento. Así es, en tiempos de soledad y desesperación extrema, el Espíritu Santo nos impulsa a tener esperanza y aliento. En primer libro de Reyes, capítulo 19, vemos la historia de un profeta llamado Elías. Él era un profeta piadoso que retó a los sacerdotes de Baal, que no tenía poder porque era solamente una imagen sin poder, y mostró al pueblo de Israel y a todos los demás que solamente Jehová, el rey de Israel, era el único Dios verdadero. En una ocasión hubo una competencia, mano a mano, como dicen por ahí. Y los 450 profetas de Baal desde la mañana hasta la noche trataron de hacer que de alguna otra manera Baal pudiera hacer descender fuego del cielo y quemar la ofrenda, el holocausto que ellos habían presentado por él. Elías esperó su turno, hasta se burlaba de ellos de muchas maneras, y él, simple y sencillamente levantando sus manos y haciendo una oración dirigida: Señor, yo sé que tú me escuchas, pero este pueblo tuyo tiene que saber que tú eres el Rey poderoso. Mojó no solamente la ofrenda de carne que estaba puesta ahí, de los animales que habían sido sacrificados, sino que los mojó muchas veces e hizo una canaleta que se llenó de agua alrededor de ese holocausto. Entonces el fuego descendió del cielo, quemó, consumió la ofrenda y hasta el agua ardía como si le hubieran echado aceite. Probando el Señor el poder tan grande. Una victoria tan grande. Hizo descender a los profetas de Baal, Elías, hacia un arroyo al final de la colina, y ahí los ejecutó a todos en el arroyo de Quizón. Acab, el rey de Israel, presenció esto. Cuando él vio esto, le contó a la malévola de su esposa Jezabel lo que había hecho. Y eran sus propios profetas, es decir, ella era una adoradora de Baal y tenía contratados a sus profetas para que hicieran todo tipo de cosas bajo la petición de ella. Cuando ella se entera de que habían destruido a sus profetas, se enoja, se enfurece y le manda a decir a Elías: en menos de 24 horas voy a acabar contigo. Elías, al escuchar la amenaza, sale corriendo, sale despavorido, sale huyendo, atraviesa toda la tierra de Israel, llega hasta un lugar alejado donde piensa que ya no lo están persiguiendo, y hay un arbusto, se sienta ahí y se pone a descansar. Y se pone a pedirle al Señor que haga algo en su vida, que si es posible le quita la vida. Corrió hasta llegar a ese lugar que se llama Berseba. Ahí dejó a su criado, se fue más adelante, se metió en un arbusto para descansar. Estaba tan desalentado que deseaba morirse. Elías había olvidado las lecciones que el Señor le había enseñado cuando, hablando con la viuda de Sarepta, le dijo: no temas. Él estaba teniendo mucho miedo. Cuando vio la victoria en el Monte Carmelo, cuando pudo probar el poder del Señor, ahora estaba siendo él debilitado en su fe. Su mirada estaba puesta en sus circunstancias en vez de ponerla en el Señor mismo. La oración que hizo, en la que le dijo que él no era mejor que sus padres, sugiere que no había tenido mejor éxito que sus antecesores, los profetas, en erradicar la idolatría del pueblo de Israel. Luego siendo ministrado por un ángel que le trajo pan y agua, el Señor le da instrucciones para que salga de ahí. Este profeta fugitivo de Dios, el mismo que 40 días antes había matado 450 profetas paganos, estaba temblando de miedo. Entonces se metió en una cueva, escondido para que los enviados de Jezabel no lo encontraran, pero el enviado de Dios lo encontró. En 1 Reyes 19, versículo 9,
el Señor habla con Elías y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Dios no lo había olvidado. Él tampoco lo había olvidado anteriormente. Y aquí le estaba mostrando que aún en sus momentos de debilidad tampoco lo estaba dejando. ¿Se da cuenta? Elías había huido a ese lugar por causa del temor que sentía, pero Dios le estaba diciendo, nota que no le dice, ¿qué haces ahí metido en la cueva? Le dice, ¿qué haces aquí? Dando a entender que el Señor estaba con él, precisamente dentro de esa cueva. Y ese es el Dios en quien ustedes y yo creemos. Un Dios que está con nosotros cuando estamos contentos y cuando estamos tristes. Un Dios que promete estar a nuestro lado cuando nos sentimos victoriosos o cuando nos sentimos derrotados. Un Dios que dice que estará con nosotros hasta que Él vuelva para llevarnos a su presencia. Ese es el Dios de Elías, ese es el Dios en que usted ha confiado. La respuesta del profeta revela que se sentía completamente solo, indefenso en este lugar. Dice el versículo 10, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora buscan para matarme a mí también. ¿Te das cuenta con quién está hablando? ¿Te das cuenta, Elías, con quién estás hablando? ¿A quién le estás dirigiendo tus palabras? Estás hablando con el Dios del universo, con el Dios de Israel. Estás hablando con el poderoso. No le digas a Dios cuán grande y fuerte es tu problema. Mejor dile a tu problema cuán grande y fuerte es tu Dios. Pero la soledad y la desesperación nos hace ver a Dios muy pequeño, ¿cierto? Note cómo el Señor lo restaura. Mientras Elías, versículo 11, estaba allí de pie, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasando el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto y salió y se paró a la entrada de su cueva. La frase hebrea para un suave susurro es una frase que algunas versiones de la Biblia traducen como un silbo apacible, como una brisa apacible, como un sonido suave, como un ruido delicado del silencio. Esta voz, este sonido, este ruido se usa únicamente en dos lugares en la Biblia, en Job y en Salmos. Ambos significan silencio, calma, tranquilidad, murmullo, un sonido delicado y tranquilo. Así fue como Dios escogió comunicarse con Elías. Esos son los impulsos internos que el Espíritu Santo puede hacer. Y si usted no se queda quieto, si usted no deja de correr como pollo descabezado por todos lados, usted no va a tener la oportunidad de escuchar esa voz tranquila y sencilla. Por eso que el Señor lo dice a través del Salmo, estén quietos y reconozcan que yo soy su Dios. ¿Y qué hace Elías? Confía, sale de la cueva y se encuentra con Dios. Recuerde que no todas las manifestaciones del Espíritu de Dios son actos públicos. Aquí, como en el caso de Elías, se hacen en privado. Pase a tiempo a solas con Dios. Atrévase a caminar. Mientras camina, ore. Pónganse en las manos del Señor. No todo tiene que ser el domingo en la mañana enfrente de la congregación. También el Señor ve en lo secreto. Las siguientes son mucho más rápidas. Y le pasaron las tres al apóstol Pablo. Número 2, en tiempos de temores amenazantes, el Espíritu Santo nos impulsa a tener determinación y valor especial. El apóstol Pablo conoció estos mismos impulsos internos cuando él estaba siendo dirigido a Jerusalén. Cuando estaba despidiéndose de los demás discípulos y de algunos de los hermanos en los muelles de Mileto, Pablo habló a los ancianos de la iglesia de Éfeso, recordándoles el año que había pasado con ellos y también les decía lo que le esperaba cuando llegara a Jerusalén. En Hechos 20:23 les dice, no sé lo que me espera allí, solo sé que el Espíritu Santo me dice, entra ciudad tras ciudad, pues te espera cárcel y sufrimiento. Wow. Usted iría cuando le están diciendo, mira, vete a predicar a Sudán y allá te van a atrapar, te van a meter a la cárcel, te van a torturar hasta que te maten. ¿Iría usted? Dudo, a menos
que usted escuche con atención los impulsos del Espíritu Santo como el apóstol Pablo, que decidió ir y enfrentar cada una de las situaciones que el Espíritu mismo le decía. Versículo 24, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la buena tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de las maravillas de la gracia de Dios. Solo el Espíritu Santo puede hacer que esto ocurra en nuestras vidas. El Señor sabe lo que estamos pasando. Aún con todo eso dice, no te preocupes, yo estaré contigo. Yo te daré la fuerza para que sigas adelante. El tercer impulso que pasó el apóstol Pablo está más adelante en Hechos 27. En tiempos de peligro potencial o presente, el Espíritu Santo nos impulsa a tener seguridad interna y una paz externa. Pablo ya había pasado algunos días en Jerusalén cuando el testimonio del Espíritu en cuanto a lo que le iba a ocurrir en Jerusalén estaba ocurriendo, estaba pasando. Pero de repente es llevado junto con otras 276 personas en un barco a bordo y va a comparecer ante el César. Lo acusaban de estar haciendo proselitismo religioso, hablando de un tal Cristo, y tenía que comparecer al César. En Hechos 27 encontramos esto. Señores, le dice el apóstol Pablo a los tripulantes de esa nave, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. No le hicieron caso. Pero él había percibido esos impulsos internos del Espíritu que le decía lo que iba a ocurrir. Y trató de prevenir a los demás, pero no lo escucharon. Más adelante, después de 14 días de navegar, fíjense lo que ocurre en el versículo 34. Pablo le dice, por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces, estaba teniendo la Santa Comunión, ¿verdad? Entonces todos se animaron y empezaron a comer. Los 276 que estaban a bordo comieron. Y después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga de trigo que llevaban. Exactamente como el Espíritu Santo se lo había revelado al apóstol Pablo en ese impulso interno, en esa voz que él escuchó, en ese silbido apacible, ahora sí le prestaron atención y aunque perdieron el barco y toda la mercancía, ninguna de sus vidas pereció y fueron salvos. ¿Cómo es que Pablo pudo haberse mantenido tan animado y animar a los demás? Por ese impulso del Espíritu Santo en su vida. Cuarto y último, en tiempo de gran tristeza y dolor, el Espíritu Santo nos impulsa a tener mayor gracia. El mismo Pablo es el protagonista de esta última. En la carta que envió a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 12, él escribió una escena en la cual él mismo estaba batallando con un problema, algo, una aguijón que tenía en su carne, una espina que tenía en su carne. Algunos consideran que era un problema de ceguera, otros producto de la malaria que había adquirido. Pero sea lo que sea, él estaba luchando, batallando. Y no solamente oró una vez. Hay algunas personas que dicen que con una vez es necesario. Es orar las veces que uno considera necesario. Es simplemente que cada vez que oramos aprendemos a depender más del poder del Señor. Él oró hasta 3 veces, dice, para que esa espina que le molestaba fuera removida, esa enfermedad fuera sacada de él. Y el Señor contestaba de una manera espectacular cada vez. Aun cuando no he recibido lo que Dios me ha dado, aun cuando yo he pasado todas estas cosas, aun cuando yo sé que he tenido las mejores revelaciones, Dios me ha dado esta espina para que yo no me sienta orgulloso de todo lo que Él me ha revelado. Aún así le pidió al Señor. Y el Señor le contesta diciéndole, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra, dice Pablo, jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Esa es la paradoja del dolor que Pablo nos presenta, de cómo a través de la debilidad surge el contentamiento de hacer la obra del Señor a pesar del dolor interno. ¿Cuántos de nosotros constantemente oramos para que el Señor nos sane de una enfermedad o sane un familiar? ¿Y cómo sabemos nosotros que Dios va a glorificarse con la enfermedad de esa persona o la nuestra? No lo sabemos. ¿Cómo sabemos si la pérdida de una criatura? ¿Cómo sabemos si la pérdida de un matrimonio? No sabemos realmente, solamente Dios lo sabe. Lo que Él promete es que está con nosotros en cada paso del camino.
Y debemos entender cómo esos impulsos internos nos van haciendo caminar. El dolor y la debilidad tienen esa capacidad de ayudarnos. Porque es precisamente a través del dolor y de la angustia cuando nos volvemos más obedientes y empezamos a escuchar con más detenimiento esos impulsos internos del Espíritu. En tiempos de gran tristeza y dolor, el Espíritu nos impulsa con su gracia. Entonces, después de estos ejemplos que hemos visto, tenemos que concluir que la comunicación del Espíritu Santo a nuestro espíritu carnal, o humano, es un profundo misterio. No podemos determinarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos distinguir la voz del Espíritu dentro de nosotros con las voces que llegan a nuestra cabeza loca diciéndonos semejantes cosas y creemos que todo viene de Dios? Hay dos maneras en las que podemos detectarlo. Primero, si usted no está seguro de que el impulso proviene del Espíritu, dé marcha atrás. Si percibe que lo que le llegó a su mente contradice la palabra de Dios, no se meta, huya. Si piensa que puede haber alguna influencia demoníaca, con más razón, deténgase. Dios y los horóscopos del diario en la mañana no combinan. Es la palabra del Señor la que puede ayudarle a entender cuando esa voz viene de Él, porque el Señor va a decir algo que está escrito aquí. Si usted no lee la Biblia, no me venga a decir que Dios le dijo, Dios le habló. ¿Cómo le va a hablar si usted no ha aprendido su lenguaje? Entonces entendamos a poder distinguir esas palpitaciones internas del Espíritu. Segundo lugar, cuando usted esté seguro de que es el impulso, proviene del Señor, siga adelante, arriésguese. No tiene que tener todo el plan, confíe en Dios. Usted está encaminado en el Espíritu. Vivimos por Cristo, hermanos. Nos movemos por Él. Pero si tenemos intimidad con Él y escuchamos con oídos bíblicos, entonces podremos escuchar esos impulsos indecibles, esos inis dentro de nuestro corazón. Ha habido muchas veces en que yo he intentado guiar al Espíritu Santo. Sí, lo confieso. Yo soy el que ha querido guiar y dirigir al Espíritu Santo y decirle lo que tiene que hacer. Todos hemos sido llamados a obedecer y a seguir al Espíritu Santo, pero no soy el único. Estoy seguro que más de uno de ustedes también queremos darle órdenes. Agarramos al Espíritu Santo, y en algunas iglesias más que en otras, y lo usamos como si fuera una de esas máquinas tragamonedas, ¿verdad? Le ponemos una moneda, movemos la palanca y queremos que actúe. Como si el Espíritu estuviera a nuestra merced. Y yo levanto la mano y la mitad de la congregación la azota al suelo. O sea, yo no sé cuándo el Espíritu va a querer dar ese impulso para comunicar una verdad. Y jamás, óigalo muy bien, jamás el Espíritu Santo va a hacer que el predicador, que el líder se lleve la gloria. La gloria es para Cristo. Él es el único que merece la gloria y la atención. Alabado sea el Señor. Esos movimientos, esas reuniones para que haya milagros y todo lo demás, ¿cómo sé yo que en ese momento, a esa hora, vamos a bajar al Espíritu Santo para que haga la obra? O sea, ¿se dan cuenta lo ridículo que a veces es pensar que nosotros podemos darle órdenes? Nosotros tenemos que seguir al Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar quietos y reconocer que Él es Dios y nosotros no. Debemos ser humildes para poder seguirle. El Espíritu no es un poder pasivo que nosotros podamos manejar. El Espíritu es Dios mismo, un ser que requiere que nos sometamos y seamos dirigidos por Él. Todos somos llamados a ser dirigidos por Él. Entonces, ¿qué es usted? ¿Es un seguidor del Espíritu o un líder que le da órdenes al Espíritu? Su vida es la que determina la respuesta a esto. ¿Saben por qué a veces nos da miedo meternos en serio con el Espíritu Santo? Porque de ocasiones pensamos que nos va a pedir que dejemos algo que nos agrada. Tenemos miedo de que nos diga que tenemos que renunciar a tal trabajo. Tenemos temor que nos diga que tenemos que deshacernos de ciertas cosas. Es por eso que mejor no queremos meter en esas situaciones porque entonces está afectando mi ser interior. Y esa es una de las razones más fehacientes por las cuales muchos de aquellos que no quieren escuchar nada de la voz del Espíritu, ni quieren meterse con Él, empiezan a aferrarse a decir, no, bueno, lo que la Biblia diga y lo que la Biblia menciona es lo único que yo voy a hacer caso. Claro, ¿quién inspiró la Biblia si no fue el Espíritu? ¿Quién te ha dado muchos pasajes para mostrarte lo que Dios espera, lo que Dios anhela de ti? Miqueas 6:8 es claro, hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Él. Es una acción que podemos hacer y el Espíritu nos capacita para poder hacerlo.
Por lo tanto, la pregunta que tengo para usted esta mañana es, ¿seguirá usted los impulsos del Espíritu o querrá usted dirigir al Espíritu con esos impulsos? Tenemos que someternos a Él. No sé qué es lo que Dios vaya a hacer con este mensaje, pero tengo la sensación de que algunas personas necesitaban escuchar esto. Estos impulsos que he tenido en estos 2 días, quise prestar atención y poder hablar de esta manera. Puede que usted me malentienda, puede que usted empiece a mandar esos mensajes que acostumbra mandar porque no está de acuerdo con lo que diga. No hay ningún problema si no está de acuerdo conmigo. Usted tiene derecho a estar equivocado. Lo único que sí le digo es que nosotros necesitamos ser humildes, someternos al Espíritu de Dios. Espero que este mensaje le impacte y le ayude y le recuerde que en cualquier momento el Espíritu puede hablar a su vida, hermano. Piense de esta manera, como lo hizo una persona que acostumbra a tratar de escuchar esa voz de Dios en los momentos adecuados, haciendo su voluntad. Esta persona decidió ir a comer a un restaurante en las afueras de la ciudad y estando ahí en ese lugar, se da cuenta que la mesera que le traía el desayuno lucía con una cara llena de angustia y de dolor. Se atreve a preguntarle, no quería meterse en lo que no le importaba, pero se atreve a preguntarle y le dice, señorita, ¿qué le pasa? Y le dice, ay, traigo un dolor de muelas desde hace 2 días y yo no puedo con él y no me ha dejado dormir en estos 2 días. Entonces el hombre, después que estaba comiendo, sintió en su corazón decirle algo. Le dice, señorita, mire, le pago la cuenta, pero le voy a hacer una pregunta. Si usted le duele la muela, ¿por qué no va a ver a un dentista? Ay, si con lo que gano aquí, ¿usted cree que yo pueda pagar? No tengo ni papeles, mucho menos tengo seguro. Así me tengo que aguantar con este dolor. Entonces ya no pudo soportar más. Le dijo, si yo le ayudo y le pago la consulta, ¿usted iría al dentista? Claro que sí. Entonces tomó sus datos, le dio el teléfono a su dentista, habló con su dentista y al día siguiente la joven fue a ver al dentista. Luego le llaman por teléfono a él diciendo, la persona que nos recomendó necesita cirugía mayor. De hecho, le tenemos que extraer varias muelas y tenemos que ayudar con el maxilar de ellos. Esto va a costarle tanto. Uy, Señor, ¿estás seguro que eres tú? Que se haga. No sabía cómo él a ratos tenía una deuda que para qué les cuento. Pero quiso obedecer al Espíritu. 3 semanas más tarde recibe una llamada de una persona desconocida. Es la madre de esta joven diciéndole a este hombre, quiero darle las gracias por el gesto tan noble que tuvo con mi hija. No solamente le ayudó con su problema de las muelas, pero mi hija dejó las drogas, dejó el alcohol, dejó de prostituirse y empezó a creer que realmente existe un Dios. De hecho, ella piensa que Dios lo visitó en el restaurante el otro día. Yo quiero agradecerle a usted por haber hecho lo que hizo. Lo que pasó por la mente de este joven fue lo siguiente. Yo me iba a ir de ese lugar sin decir absolutamente nada. Pero ese impulso interno no me permitió dejar ese lugar. Y cómo me alegra el haber hecho caso a ese impulso interno del Espíritu Santo. Yo no sé lo que el Espíritu va a hacer en su corazón en este día. No lo sé. Dios lo sabe. Yo lo único que le digo a usted, sométase al Espíritu Santo en este día.